Madrid, noviembre de 1962, un automóvil sin testigos oficiales detiene un hombre en plena calle. No hay aviso previo, solo una acusación valada, el sonido de una puerta cerrándose y el silencio que rodea los casos que no quieren ser contados. Ese hombre se llamaba Julián Grimau, tenía 52 años, era padre, funcionario público y dirigente del Partido Comunista de España, Guanso clandestina. Su arresto fue más que una advertencia y un acto que genera reacciones en todo el mundo. Grimau no portaba armas, no organizaba ataques. Su actividad política, su renombre a España tras años de exilio, fue una decisión alegada, motivada por la voluntad de reorganizar la resistencia que detrás. Pero el régimen no distinguía intraías y delitos. Si su nombre se convirtió en blanco, durante ese momento, su situación fue incierta. Ni su familia ni sus abogados pudieron verlo de inmediato. Y cuando finalmente fue elevado ante él, abrieron las preguntas. Las preguntas no eran sobre Jecos regentes, sino sobre su militar. Este episodio no es solo una historia de represión, es también una lección sobre uso de la ley como don a castigo, y sobre cómo un solo nombre puede encender la conciencia interna. A comienzos de los años 60, el régimen español buscaba proyectar una media de estabilidad. Con Franco aún en el poder, y tras más de 2 décadas de organismos sin oposición legal, España empezaba a abrirse económicamente al exterior. El turismo crecía, los acuerdos con Estados Unidos garantizaban apoyo militar. El control seguía señodo, el control seguía señor absoluto, la censura estaba presente en la prensa, los sindicatos libres eran ilegales, la política fuera del marco oficial era perseguida, el Partido Comunista, pese a estar proscrita, era la fuerza más activa en la clandestinidad interna. Julián Grimau haya sido funcionario de la Segunda República y más tarde exiliado tras a la guerra civil. En los años 50 comienza a regresar a España en misiones organizativas, viajando con documentos falsos, reunía en 12 con militantes, reestructura unidos políticas en la sombra. En noviembre de 1962, fue detenido en Madrid sin notificación pública. La versión oficial agaba que Grimau haya cometido delitos durante la guerra civil más de 20 años antes, acusándolo de participar en acción del Tribunal Republicano. Sin embargo, la noticia de su arresto no tardó en infiltrarse el exterior. En París, Roma y Londres se organizaron manifestaciones intelectuales como Arthur Miller, Cermar, Cachavietas pidiendo su liberación. En las Naciones Unidas, diplomáticos de diversos países expresaron su preocupación por el proceso. Dentro de España, la tercera meáquiga fue controlada, pero los rumores circularon, y la comunidad internacional empezó a ejercer presión. El caso Grimau se transformó en una presa paralela. Lo que estaba en juego no era solo la vida de un hombre, sino la misión de un país ante el mundo. En plena guerra fría, cuando España buscaba integrarse a momentos tulados de represión propias de otro tiempo. Julián Grimau García nació en Madrid en 1911, decidió mostrar interés por la política y el periodismo. Durante la Segunda República trabajó como redactor y funcionario en el Ministerio del Interior. Siempre vinculado a la izquierda democrática, fue uno de los muchos que se exiliaron al terminar la guerra de 1939. La conexión, la circula entre Francia y México y Checoslovaquia. Bone colaboró con médicos de consejería y mantuvo contacto con la dirección del Partido Comunista de España. Su papel principal fue el organizar y coordinar la actividad clandestina desde el exterior, pero su deseo Alejo Balasiomo, un Grimau cruzó Val Ríos que aspiraba a la frontera, reuniéndose en secreto con militantes, buscando fortalecer una red cada vez más vigilada. No portaba armas, no participaba en atentados, su lucha era organizativa. Fue detenido en Madrid el 7 de noviembre de 1962. El arresto fue discreto sin pliego y su paradero se mantuvo en secreto durante días. Cuando se hizo oficial, la versión oficial,
la visión responsabilidad cometidas durante la guerra civil. Durante el juicio militar, los cargos presentados no tenían sustento documental. Los testigos eran anónimos y los procedimientos se desglosaron en pocas sesiones. Sus abogados denuncian el de las actas completas. Grimau, por su parte, mantuvo siempre la satisfacción con Clila, defendió sus ideas y rechazó la mención estatal. Fuera de España, su caso se convertía en una causa internacional. Las políticos y artistas y académicos exigían que se revisara el juicio, que se le otorgara un proceso justo, o al menos que se suspendiera la acción. No, que Salas Grima un símbolo no fue de su militancia, sino su serenidad frente a la injusticia, su coherencia, su renuncia al ocio, su última carta dirigida a su espaijiga sabia, habla de perdón, de esperanza y de futuro. A pesar de las obligaciones internacionales, el régimen nos quedó. La sentencia fue conformada, y su destino que les aeda, su figura, lejos de ahí, desaparecer, se transformó en bandera para Totana que lutaba por la parte vista, por Josío y por unas. El 7 de noviembre en Villavietrat de Plaimos Obis de la Brigada Político, Fluis Oyentio en Madrid por agentes de la Brigada Político Social, el premicia de testigos civiles, ni sin premicación inmediata a su familia, y los primeros días no tuvo convivencia oficial, ni por parte de los medios, ni por parte del gobierno. El antes 22 horas, Grimau estuvo comunicado en los calabozos de la Dirección General de Se perdió la noticia del también era uno de los dirigentes del Partido Comunista, lo que despertó alarma en los círculos diplomáticos y también en organizaciones de terrenos civiles internacionales. El Ministerio de la Información emitió un comunicado, donde referma la responsabilidad de actos cometidos en la institución, ¿saben? Relacionados con la represión durante la guerra. No se mencionaba su actividad reciente y se provocan problemas concretas, solo se habla de intereses graves y de oposición clasificada. El proceso judicial fue extraído del tiempo récord y bajo jurisdicción militar. A pesar de que Julián Grimo era civil, las sesiones del juicio causaron el acción de 1965 y se declaró la fuerte senal. Los hechos limitaron para la defensa. Las pruebas consistían en testimonios indirectos, elaboraciones de testigos y identificación pública y devolvemos supuestamente en contazos y ninguno de los cargos estaba vinculado con hechos recientes. Todo giraba en torno a supuesta participación en tribunales de la República más de 25 años antes. En todo momento las acusaciones reconoció haber formado parte del gobierno republicano, pero nunca aceptó haber participado en maltratos ni haber firmado órdenes de represión. Sus palabras en la sala fueron claras: vuelvo a mi país a lavar por el pesar de los argumentos presentados por su abogado y las peticiones formales de revisión. La sentencia fue dictada el 9 de abril del máximo superior. La Asociación Internacional
bajo vigilancia y con un número restringido de personas durante y jóvenes. La carta que Grimaud escribió a su esposo fue entregada a prueba. León no hablaba de rencor, sino de cultura, que si vivieran adelante, que educarán a sus hijos con amor y que nunca volverán que su fortuna, su mirada más justa, que la trama por América Latina y Europa y también en el gobierno de Santa legaban escondidas entre libros o acopladas en bolsas sueltas. El caso de Julián Grimaud marcó un antes y un después en la cárcel internacional de mencionaron en la Asamblea General de la Nación Unida y se incidió con el argumento que llega a sobre los derechos humanos como el conocimiento y también mediante partidos económicas a las casas civiles, intentando contrarrestar el hoy en nombre de la Unión los centros culturales de esa adhesión es el testimonio de cómo se puede usar el sistema legal para castigar a ideas, de cómo el miedo puede disfrazar de justicia y de cómo solo Julio durante muchos años. El caso de Julián Grimaud fue presentado por la narrativa oficial como un proceso legítimo, un acto de justicia militar basado en antecedentes históricos, pero poco a poco, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir detalles que contradicción esa versión, documonios de closquificos y testimonios indirectos pasaron a revelar un procediciones ireña y testimonios indirectos comenzaron a revelar un procediciones de el principal fue la aplicación retroactiva de normas, una práctica que contradice los principios básicos del derecho. Otro aspecto silenciado fue el estado físico en el que Grimaud fue visto tras su detención. Existen informes médicos posteriores que mencionan lesiones graves, sin explicación clara y que nunca fueron reconocidas por los comunicados gubernores que se haya recodicio. Esa versión por postalidores por inventadores teleinterrogadores, esa versión pues han lidado posteros internaciones que señalaron la falta de transparencia y el aislamiento al que fue sometido. La defensa legal también estuvo limitada. El abogado asignado tuvo poco tiempo para preparar el caso, no tuvo congreso completo de los expedientes y las audiencias fueron extremadamente breves. La rapidez con la que se dolzó todo el juicio alimenta la percepción de que el veredicto ya estaba decidido de estar cremo se sienta a la frente al. Pero quizá lo más octo no fue lo que se hizo, siendo que se quiso invitar que se supiera. Grimaud no fue acusado por hecho estrechente, no había pruebas de actividad activulenta. Su verdadera falta fue haber regresado, haber creído que era posible reconstruir, y la organización y las ideas. Esa esperanza fue vista como amenaza. En muchos despachos del extranjero se discutió en silencio si la ejecución debe considerarse un símbolo o una advertencia en los arquinos de diplomacia europeas que eran notas, cartas y aguis, donde se analizaba no solo la gravedad del hecho, sino el momento elegido justo cuando España intentaba abrirse al mundo y se aceptar en intentaba abrirse al mundo y se aceptar en intentaba. Grimaud fue convertido en un símbolo no por decisión propia, sino por lo que representaba un puente entre la memoria republicana y una nueva generación que ya no vivía el conflicto, o que empezaba en ter el siliodo, una figura que, incluso de cine concomodaba. La historia de Julián Grimaud no terminó con el fallo judicial. Su nombre se transformó en un referente para toda una generación de españoles que comenzaron a cuestionar lo que ya está intocable. Su figura, lejos de desvanecerse, se volvió el más presente en canciones, en poesía, en discursos clandestinos, en conversiones discretas, en cafés. Durante la transición política posterior, el caso de Grimaud fue uno de los primeros en ser rescatados como símbolo de la necesidad de verdad y reconocimiento. No se trataba solo de corregir un error del pasado, sino de visibilizar una forma de castigo que se haya aplicado a muchos otros, algo no. Las buildings de Aragua atrapartó encomienda,
Así en todas las partes de Europa se crearon homenajes en memoria, sin nombre onca se escribieron libros y se organizan actores de credo recuerdo cada tenta la zona gris y ese durante mucho tiempo su historia se mantuvo en la zona gris en los recuerdos incómodos. En escuelas árabes se mencionaba su nombre y en los meños su figura era tratada con cuidado. Como si todavía pesara sobre en silencio no oficial, pero persistente, pues solo con el paso de las décadas que comenzaron a producirse documentales, exposiciones y estudios académicos que trabajaban en caso con rigor y respeto, no para construir partido, sino para entender que su historia haya sido proclamada como su legado es claro, representa la importancia de la coherencia del abolítico y de las insistencias sin puyo creda que la justicia no puede depender de ideologías y que un Estado fuerte no es aquel que castiga sin maíña, sino el que garantiza grimado con la última lección, que un hoy resuena, que no hoy futuro en el silencio y que la memoria, por incómoda que sí, es el pramira pasó a sana convivencia real. El caso de Julián Grimau no es solo un episodio del pasado, es un espejo que nos obliga a mirar de frente como una ciudad puede usar el miedo como estraza. Una sola decisión puede marcar a generaciones enteras. Lo recordamos a Grimu para repetir enseñanzas, lo recordamos para hacer memoria, para recordar que pensar distinto puede ser batido de castigo y que toda voz parece escuchada antes de ser juzgada. Su historia, escrita en cartas, en telegramas y en el recuerdo de buenas es parte de una memoria colectiva que vamos a estar construyendo y depende de nosotros mentela y vial. Y esta historia te helso pensar, compártela, comentala, haz que su nombre no se virra entre cupos por forientos, porque en cada acto de memoria acciona un acto de justicia. En el próximo episodio 9, el barco Stanbook, el último, es Cassilville, equilio contra el escape d'ulti, madre de Huía, Almadolia en abordara de disparara a una historia de dignidad, de plorto, de frontera y de esperanza en medio del colapso. Gracias por estar aquí y por no permitir que lo que se bore sin dejar jugar.